Buenas ruteros, hoy les traemos el unboxing, cómo se juega y algunos comentarios de Corruptio. Este juego traído por Fractal Games en su tercera edición, donde representaremos todas estas situaciones de corrupción a través de los diferentes partidos políticos y cómo vamos a ir logrando el éxito de nuestros proyectos. Es un juego ilustrado por Malimagen y es de Cami Muñoz y Fernando Casals o Feño Casals. Un juego chileno, así que esperamos a ver qué trae esta cajita de Corruptio. Como siempre les dejamos la ficha a un lado para que tengan una mejor idea y panorámica de las características de este juego. Así que nos vemos allá. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este juego Corruptio. En esta reposición que hizo Fractal, en esta caja pequeña, mediana, es su tercera edición. Si se fijan, por ahí dice tercera edición. El juego de Cami Muñoz y Fernando Ofeño Casals, ilustrado por el conocidísimo Malimagen. Bueno, algunos juegos de Fractal le están trayendo el catálogo de los diferentes juegos que han sacado. Tenemos el manual de reglas, tal como dice aquí el maletín. La verdad es que la producción del juego es bastante buena. Al tacto el manual, muy bien. No es un manual muy extenso y viene con varios ejemplos. El troquel. ¿Estos bracitos serán de algún personaje conocido? No lo sé. Si se fijan, aquí tenemos 3 y aquí al reverso también, pero dibujado de otra manera. Tenemos Meeple, ahí se ven. Tenemos blancos y también tenemos grises. Tienen la misma forma que los anteriores. Y ¿qué tenemos acá? Tenemos las cartas de... es como de cartón, es como un pequeño tablero. Si se fijan, no es una carta. De apitutados, y estos son los partidos: el Partido Particular Pluralista, un Última Unión Universal. Creo que no se estaban viendo bien, ahí sí. Transición Totalitaria Tolerante, Conjunto Colectivo Cooperativo y Integración Ideológica Independiente. Puede que encontremos algunos partidos o personajes conocidos. Viene con un lado femenino y otro masculino. Este también, por ejemplo. Así que hay variedad. Y también tenemos un taco de puntuación. Así que muy bien. Tenemos un dado con múltiples caras. Y tenemos las protagonistas de este juego, que son las cartas. Vamos a abrir un mazo. Como siempre, no siempre esta cosita resulta. Si se fijan bien ahí, pero no se ve. Ahí sí.
Me gusta hacerlo con cuidado porque generalmente si uno lo hace muy fuerte con la uña se estropea. Tenemos cartas de economía, de educación, con los diferentes proyectos, medio ambiente. Tenemos cartas con resumen de reglas para los 5 jugadores. Vamos a ver este. Así. Y también tenemos más cartas con estas situaciones como que abusaron de recursos públicos, que malversaron fondos, pagaron sus sueldos. Estos pequeños secretillos de la política. Y también tenemos otros proyectos como cultura y defensa. Economía son algunas pendientes de las que estaban acá. Así que este sería Corruptia. Esperamos también mostrarle ahora cómo se juega. Así que vamos acá. Ahora veremos cómo se juega el juego Corruptia. En este juego vamos a jugar por turnos. Cada jugador tendrá su turno y iremos jugando a través de 5 rondas. Una vez que se terminen estas 5 rondas, finaliza el juego. En cada turno representaremos senadores de diferentes partidos políticos. Cualquier coincidencia con la realidad, o sea, cualquier coincidencia con la realidad es mera casualidad. Y tendremos que ir votando por proyectos para que estos sean aprobados o rechazados. Y a través de esto vamos a ir manejando influencias, a través de situaciones como de chantaje, porque vamos a tener algunos secretos acerca de los otros partidos políticos. Podemos ir intercambiando algunos de los componentes con los demás jugadores para ir consiguiendo sus votos. Y en la medida que más proyectos de ciertos tipos van siendo aprobados, más puntaje al final de la partida van a ir marcando. Existen diferentes tipos de proyectos. Entre ellos tenemos los proyectos de defensa, que tienen ese símbolo como de escudo. También tenemos proyectos de cultura. Tenemos proyectos de educación, que tiene el símbolo del libro, todos dicen su nombre. También tenemos proyectos de medio ambiente, como este que está acá. Y por último tenemos proyectos de economía. Ahí sí, son 5 tipos de proyectos. Entonces a través de estos proyectos vamos a ir votando y tratando de convencer a los demás de que nos ayuden con eso. A grandes rasgos eso consiste el juego. Iremos consiguiendo puntos a través de la aprobación de estos proyectos, que al final de la partida dirán cuánto puntuamos según las cartas que tengamos en la mano. Ya explicaremos la puntuación. Y también ganaremos puntos a través de la votación ciudadana, que esto lo va a representar, y a través de los apitutados, que son estas fichas, esos son los blancos. Eso consiste a grandes rasgos Corruptia. Entonces, lo primero, ¿cómo se prepara la partida? Cada jugador recibe un partido político con su respectivo senador. Si se fijan, viene con un lado de mujer y otro con hombre. Representaremos una partida de 3 jugadores. Barajaremos la totalidad de cartas de proyecto que están acá. Y este número de cartas, a este mazo de cartas le tendremos que sacar cartas según el número de jugadores que participarán. Yo ya se las saqué, pero en un caso de 3 participantes se tienen que sacar 30 cartas. Luego de eso tenemos que robar 3 proyectos y colocarlos de esta manera.
así, como una pirámide. No pueden solaparse los proyectos de esta manera. Es parte de la mecánica del juego, así no. Tienen que ir de esta manera. ¿Y qué condiciones que tenemos que cumplir con estos proyectos? Primero es que tienen que ser 3 proyectos distintos. Es decir, tenemos uno de cultura, uno de defensa, educación. Eso yo la saqué, los coloqué de aquí y me fijé que sean distintos. En caso de que se repitan, sacamos otro hasta completar esa condición. Lo otro es que las expectativas de renta, que son estos precios de acá abajo, si se fijan acá hay un 3, es la expectativa de renta del proyecto. En cada proyecto debe ser diferente. Es decir, en educación tengo un proyecto de expectativa de renta 1, en cultura 1 de 2 y en defensa 1 de 3. Cumplo con las condiciones. Por ejemplo, no podría, en este caso, por ejemplo, haber estado este de medio ambiente porque tiene un valor de renta 1. No cumple con la condición. Entonces, para el inicio de partida tiene que ser así. Lo otro es que colocaremos 6 funcionarios públicos en cada carta de proyecto de ley inicial. Los funcionarios públicos son estos grises. Entonces colocaremos 6. Discúlpeme la gente TOC, pero como estoy con mi resumen y estoy tratando de ordenar todo esto, pero ya estamos. Luego de eso se le da, como les mencionaba anteriormente, cada uno un senador y a cada senador se le reparte una carta de chantaje. Tenemos que darle una carta de chantaje del resto de los partidos a cada jugador. Por ejemplo, si yo, el jugador que tiene el conjunto colectivo cooperativo, tengo que darle una carta de chantaje de los senadores del Partido Particular Pluralista y del Última Unión Universal, porque son los de los otros partidos. En el caso de la Última Unión Universal, tiene cartas de chantaje de los dos otros partidos. Mismo caso en el caso del Partido Particular Pluralista. A cada senador y a cada partido se le entregarán 3 apitutados que deberemos colocar aquí. De hecho, la misma ficha viene con una casilla un poco más clara y dice apitutados. No hay mayor dificultad en ello. Entonces son 3. Bueno, el juego ocupa mucho jerga como política. Y estaríamos. Tenemos que dejar al centro o cerca al alcance de la mano de los jugadores las fichas de apoyo ciudadano y el dado del pueblo. El dado del pueblo viene con los símbolos de los diferentes proyectos más el símbolo de revolución, que ya explicaremos para qué sirve. Se le repartirá 3 cartas de proyecto de ley a cada senador y senadora. Vamos a dejarla aquí abajito, no se va a ver tanto. Son 3 que formarán la mano inicial. Y se armará una zona de descarte. Estos apitutados los tengo que retirar de aquí porque no se van a usar. Me faltó decir eso. Y lo otro es que se arma una zona de descarte con 3 cartas de proyecto. Aquí no hay que ocupar ninguna condición. Se saca. Esta zona de descarte está conformada según la cantidad de personas que componen la partida. En este caso, como son 3 cartas de proyecto. Y para elegir al jugador o jugador inicial, hay que discutir quién tiene el contacto más influyente o un pituto más impresionante en la vida real. O sea, alguno en la historia que consiguió un trabajo con la recomendación de alguien, o cosas así, sucias y perversas. Una vez que se elige, se le entrega la ficha presidencial. Esta ficha tiene 2 caras, no se ve ahí. Más adelante tendrá un uso que vamos a explicar. Y con esto ya podemos dar inicio a Corruptio. Ahora vamos a ver cómo se juega. Ahora veremos cómo se juega el juego Corruptio.
El juego Corruptia se dividirá en 5 rondas que son idénticas y en cada ronda cada jugador desarrollará un turno. ¿En qué consiste este turno? Este juego divide cada turno en 5 fases. Para entender un poco mejor el juego y para entender las dinámicas que se van a ir dando, porque pensaba explicarlas al final, pero mejor explicarlo al principio, lo que debemos ir haciendo en el juego es ir buscando que se aprueben ciertos proyectos, ¿cierto? Y mientras más proyectos hayan de cierto tipo, por ejemplo de defensa, esa cantidad se multiplicará luego de un cálculo con la cantidad de proyectos de defensa que tengamos en la mano. Por lo tanto, nos conviene que tengamos una alta cantidad de proyectos de un tipo en la mano y a la vez que se hayan jugado o se hayan aprobado muchos proyectos de ese tipo también en nuestra especie como de tablero, por así decirlo. Entonces tendremos que ir influyendo en el resto de los jugadores para lograr la aprobación de los proyectos que más nos conviene según las cartas que tengamos acumuladas en la mano. Por ejemplo, este jugador de la Última Unión Universal quizás le conviene que se aprueben proyectos o de educación o de economía, porque son las cartas que más tiene en la mano. Y en el caso del tercer jugador, por ejemplo, tiene más de educación y de defensa. Por lo tanto, podría plantear su juego desde ahí. Según vayamos jugando, también ganaremos aprobación ciudadana, que son puntos al final del juego, y los apitutados que no utilicemos, que ya vamos a explicar para qué sirven, también nos darán puntaje. Entonces, esa es más o menos la dinámica que tiene el juego. ¿En qué consiste un turno de jugador? Primero lo que hay que hacer es lanzar el dado del pueblo. Bueno, para hacer el ejemplo mejor. ¿Qué quiere decir el dado del pueblo? Que quienes voten a favor de ciertos proyectos, en este caso de economía, ganarán una ficha de favor del pueblo. Es decir, que el pueblo valora que se aprueben ese tipo de proyectos. En el caso que salga el símbolo de revolución, el partido ganará a favor del pueblo si es que rechaza cualquier tipo de proyecto. No es tan fácil así como que rechace cualquier tipo, porque hay proyectos que quizás nos conviene que se aprueben a pesar de que el pueblo no esté de acuerdo, y viceversa. Entonces por ahí está un poco el juego. Entonces, ¿qué haremos? Una vez que lancemos el dado, luego de eso el jugador que está en su turno propondrá un proyecto de ley. Por ejemplo, yo tengo aquí, lo había dejado de antes, está el setup inicial, esta es mi mano, ¿cierto? Y lo que deberé hacer es proponer un proyecto. Por lo tanto, por ejemplo, quiero proponer este de cultura de museos y teatros. Y lo colocaré acá. Tenemos que colocarlo en posiciones intermedias. No podría colocarlo así. Un poco como ladrillos. Acá abajo también tendría que ir intermedio, ¿cierto? Acá podría ser. Pero más me conviene que quede adyacente a más de una carta. Por ejemplo, tenemos eso. Luego de eso tenemos que proponer 3 trabajadores según el presupuesto que tengamos acá. Necesitamos 2 trabajadores de 2 y 1 de 3. A mi derecha, en este proyecto, hay un trabajador de 3, que lo propondré acá, bajándolo en esta casilla que está un poco más ennegrecida. Y acá abajo no tengo trabajadores de proyecto 2, por lo tanto no fue una muy buena jugada. Lo noté ahora. ¿Qué puedo hacer? Nosotros tenemos comodines que son los apitutados. Por lo tanto podríamos colocar 2 apitutados aquí. La desventaja del apitutado es que si el proyecto se aprueba, estos no se me devuelven, quedan ahí en el proyecto. Entonces hay que usarlos sabiamente. Bueno, para efectos demostrativos yo lo ocupé aquí al comienzo de la parte. Una pésima jugada. Luego pasamos a la fase 3, que es de negociar, que es donde parte aquí todo el proceso negociativo del juego y que trata de simular este juego político, en donde el resto de los partidos deberán influir en si es que están a favor de la propuesta o no. Pueden tratar de influir en que el jugador cambie su proyecto, es decir, que saque ese proyecto de cultura y proponga otro, o bien puede influir en los demás jugadores en que vote que sí o vote que no, y así un sinfín de jugarretas que podremos ir haciendo, que podrán ofrecer al resto de los jugadores para influenciarlos. Primero, comodines, es decir, estos apitutados, ¿cierto?
podemos ofrecer fichas o bien cartas de chantaje. Ofrecerlas, no usarlas, por lo que se entiende en el reglamento. También podremos ocupar cartas de chantaje para chantajear a otro partido político. Existen ciertos efectos si es que la persona no acepta el chantaje. Pero ¿qué es lo que hace el chantaje? Es que le pedimos al jugador de ese partido político que vote que sí o que vote que no por el proyecto. Existe sí la excepción de que no podremos chantajear a jugadores que no tengan fichas ciudadanas. Es decir, por ejemplo, si este partido sí tiene y este no, solo podremos chantajear a este. En la fase 4 deberemos votar y resolver por el proyecto. ¿Cómo se vota? Con el pulgar. Es decir, si estamos a favor, hacemos así, si es que no, abajo. Y si es que estamos ausentes, se ausenta de la votación. Es decir, no participamos. Solamente se pueden ausentar quienes tengan fichas de apoyo ciudadano. Es decir, si yo tuviese esta, sí podría ausentarme, pero si es que no la tuviese, no podría hacerlo. Entonces supongamos que este votó que sí y este también. Si esa condición se cumple, los trabajadores pasarían a este proyecto, que sería este, por ejemplo. Y partirían trabajando en este nuevo proyecto de cultura. En caso de que se vote que no, la carta pasa a la zona de descarte y se devuelve a los funcionarios públicos a su lugar. Este se devolvería a este y los apitutados se devolverían a este pequeño tablero del partido político. Si es que votó ausente, más adelante lo explicaremos. Si existe un empate, por ejemplo, si este votó que sí y este votó que no, deberá lanzar esta especie como de moneda para probar el lanzamiento más débil del final. Ahí sí. El que tenga esta ficha deberá lanzarla y finalmente se verá si se aprueba o se rechaza. En este caso se rechazó. Pero para seguir los efectos del juego haremos como que se aprueba. Finalmente pasamos a la fase de opinión pública, que en esta fase cada jugador podrá perder o ganar fichas de apoyo ciudadano, que finalmente nos darán puntos al final de la partida. ¿Quién gana fichas de apoyo ciudadano? Quienes hayan votado por un proyecto que coincida con el dado del pueblo. Supongamos que este turno el pueblo votó por un proyecto, o sea, salió que quería proyectos de cultura. Es decir, quienes hayan votado a favor del proyecto de cultura ganarán una ficha de apoyo ciudadano. Supongamos que este votó y este no. Por lo tanto, no es que la pierda, para efectos solamente de ejemplo. Entonces, supongamos que de estos dos, este sí votó y este que no, entonces yo a este sí le entrego una ficha de apoyo ciudadano. Y también en caso de revolución, si es que, por ejemplo, cada uno de estos votó que no, cada uno recibiría, porque recordemos que la cara de revolución quiere decir que recibirán el apoyo ciudadano quienes hayan votado que no por cualquier proyecto, que no se aprobara finalmente. ¿Quiénes pierden ficha de apoyo ciudadano? Cada participante que no obedeció un chantaje. Según el juego es porque esto sale a la luz pública. Por ejemplo, si este tenía una ficha y no aceptó su chantaje, la perdería. ¿Y quién también pierde una ficha de apoyo ciudadano? Quien se haya ausentado de la votación. Por ejemplo, si este se ausentó, la pierde, pero tiene la ventaja de poder descartarse de una carta de su mano y recoger una de la zona de descartes. Un poco para ir sacando cartas de las disponibles que hay acá. Finalmente, se retiran las cartas de chantaje utilizadas, independiente del efecto, si es que funcionó, si es que la aceptó o no, y salen del juego. Es decir, tienen un solo uso. Entonces, para que también las usemos sabiamente. También está la posibilidad de que un jugador pierda dos fichas de apoyo ciudadano. Por ejemplo, si se ausenta y no acepta un chantaje. ¿Cómo finaliza la ronda? Una vez que todos y todas hayan realizado su turno, se da por finalizada la ronda. Y si la ronda recién terminada es la 1, 2, 3 o 4, quien tenga la ficha presidencial siempre debe estar entregándosela al de su izquierda. Si se finaliza la ronda 5, entonces se pasa a la puntuación final. ¿Cómo puntuamos?
Primero, finalizaremos la partida, ¿cierto? Y ocuparemos esta pequeña libreta que viene junto al juego. Para puntuar, primero tenemos que sacar el valor del departamento. ¿Cómo se calcula el valor de un departamento? O de tipo de proyecto, en este caso, tenemos que ver los proyectos que se solapan. Es decir, cultura tiene dos proyectos solapados, o adyacentes por así decirlo, solapados uno encima del otro, mejor dicho, adyacentes. Y deber a contar los trabajadores que hay encima, apitutados y funcionarios públicos, y multiplicarlo por la cantidad de proyectos que están adyacentes. Es decir, aquí tenemos 6 trabajadores más 3 serían 9. 9 por 2, 18. Ese es el valor del departamento de cultura. Si hubiese habido otra carta de cultura aparte, y por ejemplo hubiese tenido, por decir, los trabajadores, aquí habríamos sacado los 18 y esto se suma, pero se cuenta aparte. Es decir, un proyecto de cultura por 2 trabajadores sería 2. 2 más 18, 20 puntos. Y luego cada jugador deberá mirar su mano y ver cuántos proyectos de cultura tiene. Por ejemplo, voy aquí a sacar algunas, voy a hacer una trampita para mostrarles la simulación. Por ejemplo, si el conjunto colectivo cooperativo hubiese tenido una sola carta de cultura, entonces se multiplica 1 por los 18 que habíamos calculado, en este caso más los 2, 20, serían 20 puntos. Por ejemplo, este no tiene proyectos de cultura y este tampoco. Calculemos por ejemplo los de educación. Educación, ¿qué valor tiene el departamento? Tiene un solo proyecto de educación por 5 funcionarios públicos. Serían 5. En este caso este jugador tiene 2 proyectos de educación. Sería 2 por 5, 10. Ganaría 10 puntos. Y así se revisa cada valor del departamento. Cada ficha de apoyo ciudadano vale 5 puntos. Y cada pitutado en la reserva vale 5 puntos también. Sumamos todo eso y quien obtenga la mayor cantidad de puntos será el ganador o ganadora. Y en caso de empate ganará quien tenga más apoyo ciudadano, y si el empate persiste, quien sea electo senador o senadora en la vida real ganará la partida. Una excelente forma de definirlo. Así que esto es cómo se juega Corruptia y vamos a los comentarios finales. Entonces, para concluir, comentarles qué me pareció este Corruptia. En general, me pareció un muy buen juego. Entretenido, de negociación. Me parece original la mezcla entre set collection y colocación de trabajadores, el ir mezclando los proyectos. Esto de ir interactuando, la implementación del tema, en general siento que todo está bien, coincides, sientes que estás como negociando tu proyecto, influyendo en otro, generando alguna especie como de alianza. No promueve las alianzas del juego, pero sí esto como de unirte con otro jugador para votar a favor o en contra de un proyecto. Me pareció muy bueno. Me alegré mucho de ver un juego chileno de esta calidad, con esta caja, ilustraciones, textura de cartas, el inserto, todo. En realidad es un juego muy completo en ese sentido. En realidad nada que envidiarle a otros juegos que puedan venir de otras partes. En realidad muy interesante la propuesta, yo no la conocía de antes, sabía más o menos de qué iba, pero no hasta esta tercera edición, me han pasado varias. Así que en realidad Corruptia me parece un muy buen juego, muy entretenido, con muchas cositas interesantes, así que en realidad encuentro un juego muy recomendable, más con precio asequible y cumple muchos requisitos, muy llamativos estéticamente. El tema de la política es algo súper contingente, porque hay juegos de negociación, de ir aprobando cosas, ideas, etcétera, pero son como más del medioevo, a los Juegos de Tronos, un poco de ese estilo. Así que en realidad es súper bien. Malimagen también es un ilustrador conocido, hace hartas viñetas políticas, así que en realidad la propuesta me parece súper buena. El juego también. ¿Qué peros le podría ver el juego?
siento yo que el reglamento tiene algunas cosas que en la temática me cuesta verlas, sentirlas como coherentes. Por ejemplo, el tema de las consecuencias de abstenerse, de ausentarse. Esto de que cambias tu proyecto, eso me cuesta un poco guiarlo coherentemente. Y quizás eso va a haber que estarlo recordando a los jugadores que están jugando por primera vez, por ejemplo. Y lo otro tenía que ver con otro de los elementos del juego que no... Ah, el mazo de descartes. También me costaba un poco ahí visualizar respecto a la coherencia del juego, su utilidad. O sea, sé que es para ir renovando tu mano, ir cambiando cartas, ver las que están descartadas ahí y aprovechar un poco, etcétera. Sé que tiene esa función, pero la coherencia del tema me costaba un poco encasillarla. Siento que el juego está muy bien hilado en el sentido de ya, veamos el tema del pueblo, veamos el tema de los proyectos, esto va calzando así, movemos a estos trabajadores, se aprueba todo esto como de negociar con los demás, súper bien, pero tiene pequeñas reglas que siento que escapan un poco de la coherencia temática. Eso, me enredé mucho para decirlo. Y eso siento que quizás le faltó para hacerlo un mejor juego. Ya me parece un buen juego, un juego muy entretenido. Al menos a mí el proceso como de negociar, de influir, de rolear un poco esto de ir influyendo, me entretiene bastante. Tengo grupos de gente que me rodea que le gusta ese estilo de juego y a mí también. Y siento que respecto a eso resulta interesante, muy muy entretenido. Pero esas pequeñas reglitas que siento que están hechas para complementar la mecánica, para equilibrarlo, ¿cierto? A veces escapan un poco de la temática. Pero solamente eso. Lo otro, desde el punto de vista de la caja, el inserto cuando trato de sacar la última carta me costaba un poco, pero eso ya pasó en un montón de juegos. Así que eso, en realidad me parece muy completo la idea de los proyectos, de las votaciones. El sistema de puntuación también está bien. Y eso, no sé si tengo algo más que decir del juego. En realidad totalmente recomendado. Vayan, revísenlo, háganse una idea de qué va, vean el video, ¿cierto? Y vean si es que les gusta finalmente, pero la invitación es a revisarlo. De verdad me parece un muy muy buen juego, muy entretenido. Si les gusta esto de perjudicar también al otro, de competir un poco, de influir, de rolear un poco también, me parece totalmente recomendado. ¿A quién no puede gustar? A quien tenga que entrar un poco en el juego, en el personaje, sería lo opuesto a lo que estoy diciendo. Y también la gente que le gustan juegos como muy euros. No es un euro. Tiene colocación de trabajadores, pero en una versión súper sencilla y que está sujeta también a la influencia de los demás. Entonces eso, hay gente que no le puede gustar, pero en realidad me parece un juego muy muy interesante, entretenido. Así que eso. Así que les recomiendo Corruptia. Véanlo en su tienda más cercana, Fractal. Lo trajo en esta tercera edición y la verdad también el precio es súper conveniente, así que yo creo que la ludoteca andará súper bien. Así que eso, les recomiendo Corruptia, vayan a verlo, vean este video y decidan si es que lo quieren o no. Por mi parte, yo me lo quedo más que contento y feliz y sé que va a dar muy buenos momentos y muchas risas. Así que les recomendamos Corruptia y nos vemos en un próximo video. Nos vemos allá. De ruteros, que estén bien.